decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios les bendiga, queridos alumnos del seminario El Toque Celestial en Enseñanza Bíblica. Les saludo en el nombre de Jesús. Quien le habla es el pastor Fernando Sánchez. Siempre para traerles una vez más otro estudio importantísimo en la vida de un cristiano. En este caso hoy estaremos viendo cómo resolver problemas. Según la Biblia dice en el libro de Daniel 5:14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Versículo 15 del capítulo 5. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, hermano, y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Bueno, este pasaje nos habla de Daniel 5:14 al versículo 16, como leíamos, y nos habla de la situación que tuvo que pasar sobre la interpretación que tuvo que darle, pero me quedo con el versículo 16 que dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Es aquí que cuando uno tiene un Dios tan grande como el que tenemos nosotros, un Dios tan poderoso, no solamente interviene con su mano sobrenatural sobre nosotros en el caso de enfermedades, dolencia, en caso de milagros, en caso de enviar ángeles, en cambio, en circunstancias de interceder por nosotros con cosas sobrenaturales como tormentas, mares, vientos, aleluya, sino también Dios emplea su gracia y su sabiduría, enviándonos a nosotros una sabiduría especial para resolver los problemas que nos acontecen en nuestra vida. A veces nos quedamos innatos a la voluntad de Dios porque, a veces como seres humanos lo natural en nuestra vida aflora, como el caso de Moisés cuando se queda detenido frente al mar y el Señor interviene y le dice, ¿por qué te detienes? ¿No? Extiende tu vara y cruza el mar, porque por un lado tenía una gran dificultad, a un lado estaba el desierto, en el otro lado estaban las montañas, por el otro lado estaban los egipcios y por el otro lado estaba el mar. Y lo grande de todo esto es que Dios resuelve y le dice a Moisés que la solución está en tu mano. ¿Por qué te detienes? Extiende tu mano, aleluya, comienza a orar y vas a ver que la parte más difícil de todas las salidas es la que se va a abrir. Y efectivamente fue el mar el que se abrió, aunque podía haber optado por el desierto, haberse escapado ahí con su pueblo, podía haber optado por las montañas, o podía haber optado por enfrentar a los egipcios. Pero lo más difícil es lo que Dios opera en medio de nosotros, y fue abrir el mar. Pero hubo falta un hombre que extendiera su vara, y ese hombre fue Moisés. Hoy nosotros también podemos extender lo que tenemos delante de la presencia de Dios, y con gracia y sabiduría de Dios resolver los problemas más apremiantes a nuestra vida cristiana. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de dificultades.
aleluya, y podemos entender y comprender que podemos, con la gracia del Señor, resolver los problemas más tremendos y más conflictivos en nuestra vida. Bueno, hay otra versión, ¿no? La nueva versión dice, pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas más difíciles, más difíciles. Bueno, gracias a Dios por estas versiones, ¿no? La Dios habla hoy, versión 2002, sin embargo he oído decir que tú puedes aclarar dudas y resolver cuestiones difíciles. Bueno, gracias a Dios que somos hijos de Dios y podemos interpretar y podemos resolver lo que se nos viene por delante. Sin duda que en el camino del Señor y en las profecías y en todos los acontecimientos bíblicos nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos. La pregunta es cómo resolvemos las dificultades que están por venir a la iglesia. ¿Cómo resolvemos los problemas que están por venir al pueblo de Dios, a los creyentes? ¿Cómo resolveremos los inconvenientes que nos traen las nuevas generaciones y las nuevas dificultades que se nos presentan? Bien, desde luego que cuando leemos las diferentes traducciones entendemos que el Dios a quien servimos tiene ese don de darnos la inteligencia celestial para terminar con el problema de nuestra vida cotidiana. Me encanta cuando podemos decir podemos. Y me pone muy mal cuando un cristiano dice no puedo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Tanto ese texto bíblico es citado, pero tan poco practicado. A veces nos cerramos ante la dificultad más pequeña, a veces nos ahogamos ante el inconveniente más pequeño. Pero Dios nos ha llamado no a resolver solamente los inconvenientes pequeños, sino también los más grandes y los desafíos más tremendos, como vencer a un Goliat con una simple pequeña piedra, ¿no? O estar con una quijada venciendo a ejércitos poderosos. O de pronto, aleluya, venciendo con simplemente orar al sol para que se detenga para vencer al pueblo enemigo. Bueno, hay tantas maneras fáciles y sencillas. Por ejemplo, proveer de un alimento de sostén a una familia simplemente encerrándose en su casa y trayendo vasijas, aleluya, no pocas. Bueno, y así podíamos numerar todas las circunstancias de la vida, ¿no? ¿Quién se le ocurre derribar un muro con simplemente unos gritos y rodeando toda una ciudad? ¿A quién se le ocurre simplemente pensar que en una cárcel uno va a llegar a ser el hombre más importante de una región como lo fue José? Bueno, la palabra dificultad significa difícil, duro, inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir ejecutar o entender bien algo y pronto. Entonces, cuando entendemos que hay una dificultad o cuando hay un problema, es un inconveniente y es un freno. Los problemas son un freno a la vida del ser humano. Lo detienen la enfermedad, lo detienen la pobreza, la falta de trabajo, los inconvenientes familiares, lo detienen. Lo importante es que saber que los problemas van a existir y que nosotros bajo ninguna circunstancia tenemos que tomar la opción de detenernos, no, bajo ningún aspecto. Antes que nada, yo quiero dejar en claro que Dios nos da sabiduría y capacidad para resolver problemas aún en la adversidad. Tenemos Daniel, José, Pablo, Moisés y muchos ejemplos más encontraremos en la Biblia, personajes bíblicos tan importantes, con hechos tan sobresalientes, pero que no les fue todo color de rosa, tuvieron sus problemas y los sabieron resolver. A Pablo lo ejecutaron, a Pablo lo azotaron, a Pablo estuvo en naufragio, a Pablo lo mordió una serpiente, pero supo resolver los problemas siempre por medio de la fe en Jesucristo. Así que haremos de pronto unas preguntas para saber si somos sinceros ante aquel Dios que sabe todas las cosas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? ¿Quién estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? Son las preguntas que el Señor le hizo a Adán cuando se encontró con el primer problema en el ser humano, la desobediencia. ¿Y por qué hace esas preguntas el Señor? Primero, qué importante es reconocer. Y el reconocimiento lo que hace en Adán es responderle las preguntas que el Señor le hace en ese cuestionario. ¿Dónde estás tú? ¿No?
estoy aquí. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Es porque comí del árbol que me dijiste que no comiera. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Bueno, la mujer que me diste. ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, yo comí. Preguntémonos esta pregunta ante problemas de nuestras decisiones desacertadas, porque si metimos en un problema y si estamos bajo un problema, es porque en muchas de esas ocasiones, salvo que sea una prueba, una dificultad en la presencia de Dios, es porque hemos tomado malas decisiones. Y esas malas decisiones que a su tiempo se convierten en un problema cada vez más grande. Continuaremos dentro de unos minutos. Bien, dice la Escritura en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Bien, este texto de Lucas, capítulo 14:28, nos habla y nos hace una pregunta. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, teniendo un proyecto, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? A veces no nos tomamos el tiempo para pensar, ¿no? No sacamos las cuentas, no nos tomamos el tiempo para sentarnos primero y ver lo que necesitamos. No, echamos mano a lo que viene y tenemos proyectos y esos proyectos a veces no salen como pensamos y comienzan a surgir los problemas en nuestra vida cristiana. Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Entonces, indudablemente esto nos llama a una reflexión de la palabra de Dios. Debes pensar en el Señor bien lo que vas a hacer. Debes pensar bien en el Señor para que Dios te ilumine, aleluya, y saber con qué cosas te puedes enfrentar. Siempre tiene que haber, por supuesto, un objetivo, un plan, y tiene que haber un plan B por si el plan A no funciona. El cristiano debe pensar y orar y hablar con su Dios, calcular, ver, sentarse, tomarse su tiempo de oración, de ayuno y saber qué decisiones va a tomar. Primero, uno tiene que saber que cuando va a resolver un problema, debe estar bien. Si estamos mal, resolveremos los problemas mal. Hay una sola manera de resolver bien los problemas, es estando bien. Por ende, vamos a tomar una serie de consejos personales para resolver los problemas. Mal estado, más resoluciones. Y aumenta y se multiplica la aflicción. Buen estado, buenas soluciones y alcanzamos la paz. Entonces, es importante el estado emocional e espiritual en que nos encontramos. Dominando esa área y con un panorama de posibles soluciones, siempre observando lo menos perjudicial para los actores que a veces la solución trae. Porque a veces queremos soluciones que no traigan ninguna consecuencia, pero de por sí si estamos en un problema, vamos a tomar soluciones, pero pueden traer algunas consecuencias. Claro que pueden traer consecuencias. Y a veces no queremos ninguna consecuencia, pero como nos metimos nosotros y tomamos malas decisiones, tenemos que consecuenciar. Entonces la mejor solución es el menor perjuicio para todos los que están involucrados en el problema. Así que, entonces como primer consejo es ese, hermano, cuando estás mal, no tomes decisiones, no tomes resoluciones. Espera que pase el momento emocional y espiritual, que estés bien tú con Dios, que estés en paz, siéntate, ora, ayuna y espera que Dios te dé la resolución, que baje esa sabiduría de lo alto. Amén. En el caso de Nehemías encontramos que él ora y pide a Dios porque ve la ciudad en problemas, ve a los que vienen de la cautividad con poco ánimo, destruidos, y encuentra la ciudad de Jerusalén quemada a fuego, las puertas, destruidos los muros,
La situación se encuentra muy grave y muy desanimado el pueblo. Pero él hace algo muy importante. Lo primero que hace al ver todas las cosas, se sienta y se pone a llorar. Llora, se viste de silicio. Eso está en Nehemías capítulo 1, capítulo 2, son los primeros capítulos de la historia, donde Nehemías lo que hace es, se sienta, llora amargamente, se viste de silicio. Usted sabe que al vestirse de silicio se tiraba ceniza, la persona vivía tomando un luto, bueno, se rapaba la cabeza, pero luego, pasado ese tiempo, esos días, ya dice que Nehemías oró, se incorporó y comenzó a resolver el problema. Si Nehemías resolvía el problema estando en silicio, estando en llanto, ¿no? Y es natural que cuando haya un problema lloremos, suframos y nos vistamos de dolor y de tristeza. Lo que no es natural es que un creyente se quede en ese estado. Pasamos por el estado emocional, ¿por qué? Porque estamos en esta carne, estamos en este frasco natural, pero no tenemos que estacionarnos ahí. Recuerde que el hombre espiritual es el que tiene la victoria en el nombre de Jesús. El hombre espiritual es el que sabe, aleluya, dónde va a encontrar la solución a su problema. El emocional, el hombre natural, el carnal, se va a cerrar, se va a frenar, se va a detener y va a vivir en ese estado, aleluya, de fracaso y de derrota. Pero nosotros no somos llamados derrota, nosotros somos llamados a victoria en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso es lo más importante a resolver cuando tenemos un problema. Aleluya, si va a sentarse y va a calcular, piense que debe estar bien, porque a veces estamos nerviosos, estamos enojados, estamos muy tristes, estamos desesperados. No, esa no es la manera, Aleluya, por eso Nehemías decía, cuando oí estas palabras, yo me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahí Dios intervino y Dios transformó y cambió, aleluya, esa situación para comenzar ahora sí a tener palabras de ánimo al pueblo, a tener palabras de ánimo a la gente, a juntarla con un objetivo para que trabajen y se vuelvan a levantar los muros, a poder distribuir los trabajos. Pero sí, si está mal, nadie va a escuchar a alguien que está mal. Nadie va a ser animado por alguien que está mal. No, aleluya, hay que estar bien, hay que resolver los problemas. Soluciones simples y especiales. Esperamos soluciones concretas cuando Dios nos sorprende con su toque celestial y divino. Debemos hacer caso a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Dios siempre tiene la razón. La historia del alpinista cristiano, que yo lo cuento siempre a veces en algunas congregaciones que voy, habla de la respuesta de Dios, y a veces la respuesta de Dios no son la lógica en nuestra mente. Y como uno está invadido bajo la emoción, toma malas decisiones. Usted sabe que el alpinista se decidió conquistar la montaña, se fue con su equipo, ¿no? Y usted sabe que los alpinistas nunca andan solos, son equipos de gente, escuadrones que van y conquistan la montaña. Se fue con su equipo de gente y su equipo de seguridad, conquistó la montaña, pero a la hora de descender de la montaña, el alpinista sufrió una avalancha en una tormenta y quedó colgado con su arnés, con su soga, en el precipicio, en medio de la oscuridad. Y como él era cristiano, comienza a invocar a Dios, comienza a invocar el nombre del Señor y le dice: Señor, por favor, yo te ruego que me saques aquí, que muevas tu mano, que intercedas por mi vida. Yo creo en ti, yo confío en ti y sé que tú puedes sacarme de este problema. Y la respuesta de Dios no se hace tardar y en voz audible el Señor le dice: suéltate de la cuerda. Pero el alpinista medita y dice: lo único que me está manteniendo en vida es la cuerda. Si yo me suelto de mi cuerda y corto los lazos de seguridad que me unen a la cuerda, ese arnés, ese chaleco, caeré al precipicio y me moriré. Entonces no hace caso a lo que Dios le dice, se aferra más a la soga y más a la soga, pero sigue orando y el Señor le sigue: suéltate de la cuerda.
Y pasa el tiempo, claro, y los compañeros que quedaron vivos fueron a buscar a los rescatistas, llegaron los rescatistas y grande fue el asombro al encontrar al hombre muerto, aunque ellos están acostumbrados a encontrar personas muertas, pero algo les llamó mucho la atención, que el hombre estaba congelado, muerto, colgando a solamente 3 metros del piso. Entonces, la solución que Dios le estaba dando era simple y sencilla: suéltate de la cuerda. Pero la parte humana, el cerebro, la cabeza, razona a veces humanamente. Y lo que no vemos y pensamos, eso es lo que es. Pero como Él lo ve todo y lo sabe todo, si nos dice que nos soltemos, suéltate. Así nos agarramos de muchos problemas. No nos queremos soltar, la solución viene de parte de Dios. Dios nos responde la oración. Pero como nuestra lógica humana va contra la lógica de Dios, a veces nos damos golpes, y golpes muy, pero muy duros. Suéltate de los problemas. Corta la cadena. Saca la soga de la que te enlaza a lo natural para poner la fe en marcha en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y volvemos al caso de Moisés en Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Hay una expresión ahí de pregunta, como enojado Dios, ¿no? Como Dios sorprendido. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara. Hay algo muy importante aquí. Dile a los hijos de Israel que marchen. O sea, mándales que marchen. La pregunta es: ¿para dónde van a marchar? Hacia el mar. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces, hay obstáculos, pero hay salida aunque hay obstáculos. En tu problema va a haber obstáculos, pero siempre va a haber salida en Cristo Jesús. Hay obstáculos muy grandes, muy inamovibles, muy dificultosos, pero todo se puede en Cristo Jesús. Que Dios te esté hablando en este día. Podemos tener problemas como hoy en día, por ejemplo, la falta de trabajo. Y podemos cerrar la empresa porque todo en la pandemia se está la economía acá en Argentina complicando y en otros países también. Pero como uno ve en la televisión cómo personas han invertido y han comenzado a crear otra fuente de trabajo porque la suya la perdieron. Esa gente no se quedó quieta, esa gente comenzó a pensar: ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué es lo que tengo yo en mi mano yo ahora? En una oportunidad una hermana me dice: pastor, necesito un consejo suyo. ¿Qué puedo hacer? Me estoy pasando momentos muy duros con mis hijos. Tenía 2 hijos. No hay trabajo. No tengo nada. Solamente estoy tratando de ver cómo puedo estirar la comida, pero dentro de unos días no tendré más nada. Y dígame, yo necesito un consejo de parte de Dios. Y yo le aconsejé a la hermana. Le dije: espere que voy a hablar a Dios y voy a ver lo que Dios me dice. Y cuando hablé con Dios, Dios me dio la respuesta para la hermana. Y le dije a la hermana: hermana, venga, tengo la respuesta de parte de Dios. Le dije: mire, agarre a sus hijos, a sus 2 chicos. Ciérrese en su casa y ore a Dios. Y comience a trabajar la tierra que Dios le ha dado. Pero ore antes. Ore para que Dios le ayude a trabajar la tierra. Tenía un terreno inmenso, una casa adelante, construía todo unos 33, 35 metros de terreno que estaban a la intemperie. Y la hermana me hizo caso, o le hizo caso a Dios, mejor dicho. Se fue, consiguió semillas con la última plata que tenía, sembró todo el terreno, trabajó con sus hijos pequeños la tierra, y la tierra comenzó a traer fruto. Plantó tomates, plantó lechuga, plantó, toda clase de verduras y hortalizas, papas, y comenzó a multiplicarse en breve tiempo los alimentos. Tenía para ella, traía las primicias, y los vecinos le compraban la verdura a ella porque era verdura fresca, sana, sin
sin contaminantes, sin aditivos, sin nada, y la gente le compraba los alimentos frescos ahí, y la hermana pudo subsistir en su economía con la provisión que Dios le dio. Pero a veces la tenemos a mano, la tenemos en casa la solución, pero no sabemos cómo alcanzar. Por eso es importante enumerar las opciones en una hoja. Tengo tal problema con mis hijos, problema con mi esposo, con mi esposa, problemas con mi vecino, problemas laborales, problemas económicos, deudas, hipotecas. Tengo problemas sentimentales, tengo problemas de salud, tengo problemas de diferente índole. Y agarro una hoja y debo sentarme, orar y pedirle al Señor y poner las soluciones a veces o las opciones que tenemos. En el caso de Moisés, seguramente él pensó montaña, desierto, mar y egipcios. Y el Señor eligió el mar. Pero las opciones tienes que pensarlas y meditarlas. Tienes que calcular cuál puede ser la salida que Dios te puede llegar a sorprender. Entonces es importante, por ejemplo, los saltos y faltas con las relaciones con los otros hermanos. Puedes tener problemas con el pastor, con la iglesia, con los hermanos. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ese reprender no es retar. Ese reprender no es un retar, porque la palabra reprensión quiere decir llamar a sabiduría, llamar a consejo, llamar a entendimiento. Explícale, entiéndele que te ha hecho un daño o que te ha hecho sentir mal, explícale, háblale, pero lo que primero que dice es habla tú con él solo. Y nosotros hacemos todo lo revés, le decimos a todo el mundo menos a la persona que tenemos el problema. Así que el Señor nos ayude, porque si nuestro hermano hablamos solo con nuestro hermano y nos escucha, hemos ganado a nuestro hermano. Más si el problema sigue, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si aún el problema sigue todavía, si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay cuatro opciones aquí, y cada una tiene un principio y un final. Y es importante que tomemos este recaudo para que podamos tener una buena relación con las personas, no solamente con los hermanos de la iglesia, con las personas. ¿Tienes problemas con tu hijo? Siéntate, háblale a tu hijo, hablar solo con tu hijo. ¿Tienes problemas con tu hija? ¿Tienes problemas con tu esposa? ¿Tienes problemas con tu novio, tu novia? ¿Tienes problemas con tu vecino? ¿Tienes problemas con tus parientes? Siéntalo y háblalo. Y ese es el método de poder corregir, de poder restaurar una relación, no para que sean amigos quizás, pero sí para que sean personas que se respeten y poder comprender, aleluya, más cuando se trata de hermanos, ¿no? Podemos orar juntos, ser guiados por el Espíritu de Dios, a tomar un tiempo para que podamos restablecer nuestra comunión, nuestra relación. ¿Quién no ha tenido problemas con un hermano, con una hermana en la iglesia, un malentendido, algo? Bueno, qué bueno es que el Señor con el tiempo nos ayuda a restablecer y a pedir perdón y ganarnos a nuestro hermano a favor nuestra. Que Dios nos esté ayudando para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que la sabiduría de Salomón ante un engaño y una mentira, dijo el rey, tráeme una espada, y trajeron al rey una espada, ¿no? Y ese pasaje de Primera de Reyes 3:16 al 25, que nos narra la historia de esas mujeres que peleaban por el hijo, ¿no? Indudablemente una de ellas mentía, pero Salomón no sabía y usó de su sabiduría para resolver quién era la que mentía. Y entonces cuando encontramos una mentira en medio, aleluya, tan tremenda, como el caso de que cada una decía que era su hijo, Salomón actuó con la sabiduría de Dios, que Dios le había dado. Y le dice,
tráigame una espada y vamos a cortar el bebé en dos para que le demos la mitad a uno y la otra mitad a la otra, ¿no? Pero luego vino la que era la verdadera madre y prefería que el niño quedara vivo y perderlo antes que muriera. Pero la otra no le daba, la otra le daba lo mismo, porque no era su hijo. Y con esto pudo resolver el problema Salomón. Esta es la madre. Denle el hijo a esta mujer, ¿no? Así también podemos resolver el caso cuando hay mentiras, injurias, calumnias, mala fama. Resolver con sabiduría de parte de Dios estos problemas. Cuando hay un problema de enfermedad, ¿no? Una enfermedad extrema, aleluya. Debemos ser sinceros, ¿no? Debemos ser realistas y siempre orando en la voluntad de Dios, ¿no? Ante un problema de salud, debemos reconocer primero la grandeza de Dios y la misericordia de Dios y saber que en esa enfermedad podemos darle la gloria y la honra aún al Señor. Si es un problema de una enfermedad terminal, recuerde que siempre la última palabra tiene el Señor. Y si así Dios no moviera su mano, si así el Señor no interviniera, igual Él no deja de ser grande. Él sigue siendo grande en medio de nuestros problemas. Saber aprovechar bien el tiempo. Cuando la vida nos sorprende con enfermedades crónicas o terminales, realmente comienzan los problemas agudos que afectarán sin duda nuestro carácter, ánimo y comportamiento y hasta la forma de vivir. Se ve mudada gravemente. En caso de la Biblia son interminables las soluciones, muchos con los milagros de Jesús y otros no, como el caso de Timoteo, que Pablo le recomienda tomar un poco de vino por sus frecuentes enfermedades, ¿no? A veces tenemos que recorrer a soluciones ante problemas muy, muy tremendos y muy graves. Cuando los médicos le dijeron a mi madre que entraba en diálisis y que por su edad y por su diabetes ella no iba a mejorar, sino que su calidad de vida iba a ir descendiendo hasta llegar a la muerte, nosotros tomamos una solución con mis hermanos. Bueno, no podemos evitar el diálisis porque ya sus riñones están consumidos por la diabetes y indudablemente tenemos que enviarla a diálisis y ahí ella va a estar presa porque tenía que ir 3 veces por semana, no va a poder viajar, no va a poder moverse, no va a poder hacer nada y su estado de salud va a ir deteriorándose. Entonces resolvimos con mis hermanos regalarle el mejor regalo que podíamos hacerlo ahora, antes que comenzaran las sesiones de diálisis. Y le pagamos unos pasajes a Chile con mi hermana menor, se fue, le hicimos un gran cumpleaños, una gran fiesta, donde comimos con libertad y disfrutamos con libertad y contratamos unos mexicanos, porque a mi madre le gustaba la música mexicana. Bueno, y ese día la vimos llorar, pero no de tristeza, de alegría, y dijo ella, confesó, hoy es el mejor cumpleaños que he pasado en toda mi vida. Y ese regalo que le hicimos, que no se lo íbamos a poder hacer después, porque sabíamos que entraba ante una enfermedad que ya era inevitable, no se podía hacer trasplante por su diabetes y por su edad. Y bueno, efectivamente después de unos años ella partió con el Señor. Y bueno, pero pudimos resolver un problema que se venía, en este caso de regalarle a ella el mejor regalo de su vida. Y si hay una enfermedad terminal o una enfermedad crónica aguda que se va desencadenando en nuestras vidas, regálele los mejores momentos, regálele los mejores tiempos que pueda. A veces tenemos a papá y a mamá y no sabemos disfrutarlos. Así que podemos resolver problemas con gracia y sabiduría de Dios. Podemos dar consejos, podemos ayudar al prójimo, podemos colaborar, aleluya, hacer algo. Aún en nuestra pobreza y en nuestra necesidad podemos ayudar a otros porque siempre hay otros que estarán mucho peor que nosotros y eso es algo muy importante. A veces tenemos problemas, pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen mucho más problemas que nosotros. Por ejemplo, Nick es un joven, un muchacho joven, de hijos de pastores que nació sin manos y sin piernas. Él nació por un problema
de salud, único en el mundo, sin brazos y sin piernas. Cuando nació su padre y su madre, que eran pastores, bueno, se angustiaron y pensaron, esto es un castigo de Dios. El chico comenzó a crecer, por supuesto tuvo muchos problemas en el colegio, lo cargaban los chicos sin piedad y tuvo un estado depresivo y quiso quitarse muchas veces la vida. Pero luego tuvo un encuentro con Dios y Dios cambió las figuras y las formas. Y ese problema, en vez de ser un problema, se convirtió en una bendición. Hoy Nick no tiene brazos ni tiene piernas. Dios no ha hecho ese milagro, ha hecho otro milagro. Él se convirtió en una persona que anima a los jóvenes, es un motivador. Usted lo ve, lo busca en Facebook, lo busca en YouTube y ve los videos. El hombre no tiene piernas, no tiene brazos, pero sin embargo, él con Jesús pudo vencer su problema. ¿Y qué problema? Tanto que él realiza una vida normal, se ha casado, tiene 2 hijos, una bella esposa, y tiene trabajo, y recorre el mundo hablando y motivando a las personas. No es pastor, pero motiva a las personas, las anima a las personas, y uno ve los videos cómo los jóvenes lo escuchan, y claro, muchos de esos jóvenes que se ahogan en cualquier problema pequeño lo ven a ese hombre, y este hombre, en vez de estar abatido, deprimido, da charlas motivadoras a las personas. Convierte tu problema en una bendición. Convierte tu problema en una anécdota que muchos estarán escuchando y motivándose. Convierte tu problema en la mano de Dios en algo maravilloso. El problema de Moisés se convirtió en un milagro que nunca nadie se ha olvidado el resto de los pasajes bíblicos, cuando cruzó el mar. Pablo contó de todos sus problemas y cómo los pudo vencer en el nombre de Jesús. Bueno, y cada personaje bíblico tuvieron inconvenientes, tuvieron problemas. Que Dios nos esté ayudando, hermano, y que ofrezcamos nuestra vida a la presencia de Dios. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. Aleluya. Por eso tenemos la grandeza de Dios, de saber que Dios nos presenta dificultades y a veces permite que el enemigo nos traiga dificultades para ver nuestra integridad. El caso, ya para terminar, de Job, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otra versión dice: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Bueno, y la Septuaginta, otra versión, dice: y pasado tiempo, mucho tiempo, díjole su mujer: ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí me queda tiempo todavía, un poco aguardando la esperanza de mi salvación? Pues aquí que borrada está tu memoria de la tierra, hijos e hijas de mi vientre y dolores y trabajos los que en vano sufrí con afanes, y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernotando al aire libre, y yo errabunda y sierva, de lugar en lugar, y de casa en casa, aguardando el sol, cuando se pone para reposar en los afanes y los dolores, que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra el Señor y muérete. Esa es la versión Septuaginta, muy, muy linda y muy clara, hablando de una mujer cristiana, porque si Job le dice, como una mujer fatua, o sea, sin conocimiento, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios? ¿El mal, el bien nada más? No, y ella lo anima a Job a que maldiga. Espero que en este día te encuentres como Job, manteniendo tu integridad aún en el problema que sea. Mire que Job tuvo muchos problemas, salud, económicos, porque tuvo una sarna desde cabeza hasta los pies. Económico porque perdió todo su ganado, todas sus ovejas, todos sus caballos. Es emocional y familiar, perdió a su mujer que se fue, lo dejó, y perdió a todos sus hijos que murieron, ¿no? Así que el hombre estaba devastado emocional, físico, económica, pero
siempre guardó la confianza en Dios y Dios le devolvió mucho más de lo que tenía. Y fíjese que al final de la historia de Job, como me gusta esa historia, en el capítulo 42 de Job, versículo 10, con esto terminamos, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él pone las manos con su sarna en la cabeza de sus amigos, cuando Job levanta sus manos al cielo y comienza a clamar por sus tres amigos, ¿no? Con su sarna, con su dolor, con su tristeza, con su soledad. Ahí dice, cuando hubo orado por sus amigos, el Señor quitó la aflicción de Job. El Señor le quitó la aflicción cuando él oró. ¿Te atreves a orar en la aflicción? ¿Te atreves a imponer manos a tus amigos con la aflicción? Sí, atrévete, porque ahí es donde Dios aumentará el doble de las cosas que estaban en tu vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, alumno de este seminario. Adelante, que no hay problema, que te tiene que detener. Siéntate, calcula, medita, enfrenta las circunstancias, no tengas miedo, no pongas nada bajo la alfombra, porque los problemas que se ponen debajo de la alfombra no se quedan así, se multiplican. Levántate, ponte de pie, trabaja en el Señor y sal adelante. Job disfrutó de nuevos hijos, Job disfrutó de una nueva mujer y Job disfrutó mucho más de la riqueza que tenía, porque Dios nunca deja solo a sus hijos. Un gran abrazo, Pastor Fernando Sánchez, para servirte. Que Dios te bendiga mucho y adelante. Y a resolver problemas, porque vendrán, pero también vendrá la sabiduría de Dios para resolver los problemas más tremendos de nuestra vida. Un abrazo. Tu servidor, Pastor Fernando Sánchez, que Dios te bendiga.